bien, ¿no? Sí, fenomenal, fenomenal. Bueno, lo primero de todo, bienvenida a Recursos Humanos y sobre todo para hablar de este tema tan de actualidad y tan de tendencia que sobre todo un montón de gente y de seguidoras del perfil pues tiene muchas ganas de conocer, porque todo el mundo a lo mejor habla de People Analytics, pero en profundidad o con un conocimiento general no conoces. Entonces, pues bueno, vamos a contar con Marta Gascón, que es experta en People Analytics y bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema. Bueno, antes que nada, gracias. Tenéis que saber que Marta me ha introducido al mundo de Instagram. Yo me resistía y me resistía. Yo soy muy activa en LinkedIn, pero en Instagram para mí es, digamos, más por el ámbito personal, fotos, no. Pero ella dijo, vamos a hacer lo que será divertido. Yo dije, pues vale. Y estoy en casa, como veis, el mobiliario, es la habitación de uno de mis hijos, pero a estas horas no podemos hacerlo de otra forma. Pero bueno, encantada de estar aquí, encantada de hacer nuestro primer live. Vamos a intentar explicar un poco de qué va la Cyber Analytics, para qué sirven, qué se necesita para introducirse en el ámbito y bueno, un poco lo que queráis. O sea, la gracia no es no solo pensar en algo que pueda interesar, sino lo que vosotros queráis preguntar. Pues aquí estamos un ratito para compartirlo. Fenomenal, fenomenal. Pues bueno, la pregunta por excelencia, la primera, cuéntanos, ¿qué es People Analytics? Soy de la analítica. Yo te he prometido, Marta, que voy a ser escueta y voy a intentar no hablar mucho de matemáticas, ¿eh? Voy a intentarlo. ¿Qué es un Analytics? Un Analytics es análisis de datos en el ámbito de personas. Eh, no son datos en el ámbito de personas, sino análisis de datos en el ámbito de personas. Digamos que es un step más que lo que ya teníamos hasta la fecha. Hasta la fecha teníamos, ¿no? El valor, porque datos ya teníamos, ya teníamos el valor de la rotación, de las altas, de las bajas, del absentismo, incluso de las horas de formación por empleado que estábamos dando, ¿no? Pero ahora, digamos, la novedad, que no es tan novedad, pero bueno, digamos que los últimos 3, 4 años ha sido nuestro gran empujón. Lo que estamos diciendo y repitiendo es que no vale solo teniendo datos, sino que tenemos que analizarlos, sacar conclusiones y, sobre todo, para tomar decisiones. Es decir, las decisiones, digamos, desde un punto de vista no objetivas, que se podrían hacer hasta la fecha, ¿no? Es quién pasa a ser el manager, a quién contratamos, quién tiene que hacer este tipo de proyecto, ¿no? Que a veces había no la duda, pero sí faltaba como un poco trasladar a la organización el por qué hacíamos una cosa u otra. Pues lo que nosotros decimos es, vale, vamos a hacerlo, digamos, ayudándolos con los datos. Es decir, nuestras afirmaciones al lado tengan un soporte objetivo. Entonces, esta es el nuevo approach, que otra cosa que decimos es no tiene que, en ningún caso, sustituir a lo que tenemos hasta ahora. Lo que sí que decimos es, vamos a incorporarlo y vamos a ver cómo se unen lo que estamos haciendo con esto que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Pero vamos, el título es Análisis de datos, gestión de personas. Este es el título. Ajá. Y entonces, ¿en qué momento, o sea, cuándo y por qué irrumpe en las empresas, en las organizaciones, esta, Sí. digamos, People Analytics? Mira, nosotros empezamos en el 2015, fuimos pioneros. Los 2 primeros años tengo que decir que fue muy duro. O sea, hasta mediados de 2017 la gente escuchaba, digamos, el ruido, pero no veía cómo aplicarlo. Y en el 2017 empezó un poco el cambio de tendencia de pensar que sí que se podía añadir ese tipo de datos. El momento clave, yo lo sitúo a principios del 2019,
con, digamos, la irrupción también del entorno que ahora llamamos como VUCA, que es el entorno cambiante que estamos viviendo desde hace pues, casi 3 años. Digamos que la pandemia ha sido ya la guinda del pastel, que es, tengo problemas y no sé resolverlos. Esto es, digamos, el porqué, es mirar hacia otro lado. Es, vale, ya he hecho coaching, ya he hecho team building, ya he hecho formación, ya he hecho no sé qué, y sigo teniendo un problema de motivación. Sigo teniendo un problema de engagement, o de liderazgo, o de absentismo. ¿Qué hago? Esta es la razón por la que a principios de 2019 fue el boom de las People Analytics. Ahora llevamos ya 2 años como muy intensos y los que vendrán. Y esta es la razón, ¿eh? No sé qué hacer y las cosas cambian y no sé qué hacer para revertir algo que no quiero tener. Y fue eso, la razón. Digamos, vamos más o menos unos 5 años de delay respecto, digamos, Centro Europa y el norte de Europa. Esto es algo que vino fuerte de Inglaterra, Holanda y Estados Unidos. Vamos más o menos con 5 años de delay, más o menos. En 2015 viajamos a Inglaterra con toda la familia para hacer un brainstorming. Yo quería conocer gente y tal, al principio del proyecto. Y allí me explicaban que en el departamento de Deloitte, la empresa es conocida, pero yo la digo igualmente, eran 60 personas haciendo proyectos de People Analytics en empresas grandes como Adidas, como Nike, como IBM, etcétera, etcétera. Y entonces decían, no, Marta, es que simplemente es que España va tarde, como en otras, digamos, en otras áreas. Pero esto es lo que vendrá, porque yo pensaba, quizás soy yo que se me ha ido la olla y quiero hacer algo tan novedoso que nadie me va a comprar. Y fue digamos, que me explicaba, no, es que ya estamos haciendo workforce planning, ya estamos haciendo predictivos, ya estamos haciendo cosas. Esto es enero de 2015. Entonces vale. Entonces es cuando yo me vine para acá y empecé a dar la lata. Pero es un poco esto, ¿eh? El punto es, no sé cómo solucionar un problema que tengo enquistado desde hace mucho tiempo. Y es como de hecho es como ¿cómo lo diré? Como una cura de humildad en el fondo, ¿no? Porque es una persona quizá que lleva 30 años llevando equipos o como director de recursos humanos, llega a la conclusión, no sé cómo resolver, tengo que añadir una herramienta. Claro, no es un paso trivial, porque tienes que primero, digamos, decir que no lo sabes y explicar que no lo sabes. O sea, a alguien que ha confiado en ti para eso durante muchos años, ¿no? Y entonces, por eso la entrada siempre tiene que ser como muy, ¿no? Despacito, con un proyecto pequeñito. O sea, no puedes entrar allí como, porque la gente se asusta, que es normal, ¿eh? Que estos que vienen a hacer aquí, que van a calcular si yo ya hace 20 años que gestiono equipos. Claro. Y es un poco esto, es esto, algo que no se sepa resolver y que sea muy crucial para la compañía. Es donde empezamos. ¿Dónde empezamos y dónde empezamos a aportarlo? Y al final, tú que has estado trabajando ya en empresas y has visto la funcionalidad y cómo sirve, digamos, esta herramienta en gestión de personas, ¿cuál es el valor añadido que aporta? ¿Qué aporta? Los datos, yo insisto siempre, los datos per se no aportan nada. Ahora seré muy heavy, ¿eh? La gente dirá, esta se ha vuelto loca. Quiero decir que si yo tengo un nivel de absentismo de 23% o 13% o 3%, me da igual, ¿esto qué significa? ¿Es bueno, es malo? No tengo ni idea. O sea, el número no aporta nada. Lo que sí que aporta es cuando se analiza. Es decir, cuando se analiza y se contextualiza y lo que dices es, no, es que no tienes un 3. Tú tienes un 3 ahora, pero el mes pasado tenías un 22, el mes siguiente tendrás un 20, el otro un 17. Pues entonces un 3 es muy, muy bueno. Esto quiere decir que durante el absentismo durante este mes, por alguna razón que no sabemos, es muy bajo y por tanto muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que el absentismo, y después te contesto la pregunta, pero este es el razonamiento que siempre se hace.
Yo que el absentismo siempre sea 3. Ah, vale, pues vamos a analizar qué hemos hecho el mes de marzo para que tengamos excepcionalmente un absentismo de un 3%, a diferencia de los otros meses que hemos estudiado que está por encima del 15%. Ah, pues hemos hecho una acción de comunicación o un no sé qué, o un... Ah, vale, vale. ¿Qué aporta las People Analytics? Lo que aporta es entender el porqué del comportamiento. Es decir, no tanto el comportamiento, que también, esto es un 3% de absentismo, vale. El porqué, es decir, es que en nuestra organización, que en otra puede ser que sea otra cosa, cuando hacemos una acción de comunicación y después hacemos, invento, una formación para los líderes de no sé qué, resulta que esto se percibe como algo muy positivo y la gente está muy interesada y entonces lo que acaba pasando es que los proyectos se terminan on time y además hay muy poco absentismo. Ah, pues vamos a reproducir esto. Vamos a hacer esto más veces porque estratégicamente queremos poco absentismo. ¿Qué aporta la Analytics? Conocimiento sobre mi realidad. Conocimiento objetivo para poder replicar esto que pasa por casualidad más veces. Es lo mismo, yo siempre digo que comparado es como hacer un estudio de mercado. Cuando tú haces un estudio de mercado de un producto y vendes una leche, ¿sí? No vendes una nueva leche a todo el mundo en España, no. Lo que haces es normalmente una prueba piloto con un grupo de personas que pueden ser conocidos o lo que sea, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, es muy dulce, o es muy difícil de abrir, o es no sé qué, y dices, ah, calla, calla, voy a coger esto que me han dicho, voy a mejorar un poco, voy a adaptarlo y después lo voy a vender. Y después lo petas. Entiéndeme la forma coloquial de hablar. Pues es lo mismo, es conocer qué le importa, qué le interesa, por qué vibra, cómo es mi colaborador para después funcionar de esta forma. Vale, pues si tú te importa que yo te explique las cosas, no una vez cada mes, sino 3 o 4 o 24, con informaciones del móvil o lo que sea, pues lo hago, pues yo no lo sabía que te importaba tanto. Y que esto te hace sentir que eres parte de la empresa y por tanto no te vas, por ejemplo. ¿No? O sea, de hecho, pero el tema es conocer para replicarlo. Para replicarlo, si quieres, ¿eh? Si en lugar de ser el ejemplo que te pongo, siempre es un 3% y hay un mes donde es el 20%, en lugar, pues es nunca más. Por ejemplo, ¿no? Cambies a, yo qué sé, una formación al último momento, o nunca cambies un líder en medio de un proyecto, o no, ¿sabes? Entender lo bueno y evidentemente también lo malo para no hacerlo si es que se percibe de una forma muy negativa, ¿no? Para nuestra gente. Es esto, sirve para esto. Sirve para esto. Que no es poco. ¿Y qué datos mide exactamente? Digamos, has dicho, pues, por ejemplo, el absentismo, la rotación. ¿Qué más datos puedes medir y saber el porqué, digamos, de People Analytics, con People Analytics? ¿Qué datos? ¿O cuáles son los más comunes? Sí, claro, hay los tops, ¿no? Los tops son siempre en el ámbito de la selección y de la retención de talento. Aquí hay un gran, digamos, un gran nicho de estudio, ¿vale? O sea, en cuánto tiempo tardamos en hacer una selección, cuánto tiempo una persona tarda en ser autónoma, el famoso tiempo del onboarding, cuánto nos cuesta a nivel de dinero, evidentemente, y de horas dedicadas a todos los profesionales de mi ámbito, qué perfiles, que esto ahora mismo es muy, porque hay el tema del reskilling, el upskilling ahora como muy caliente dentro de las organizaciones, es qué perfiles, qué características de los perfiles, bueno, que es lo mismo, pero son las que nos dan a corto tiempo, por ejemplo, una best performance, o nos dan a corto tiempo una polivalencia. Es decir, ya no se está seleccionando solo por lo que alguien sabe hacer, sino por lo que alguien podrá saber hacer.
Es decir, ahora se necesita también, por el entorno donde vivimos, personas muy polivalentes y capaces de hacer el famoso self-learning, es decir, de autoaprender sin que nadie le diga, tienes que aprender no sé qué. O sea, que alguien lo necesita y lo haga simplemente porque lo necesita, ¿no? Y entonces, estos son un gran grupo, ¿eh? Todo el tema selección, eficiencia en la selección. Hay otro gran grupo que es el compromiso, que es cómo medimos el compromiso, cómo medimos, claro, porque si medimos absentismo y rotación, digamos, es el punto del iceberg, ¿no? Claro. Se empieza a medir las interacciones que hacen los colaboradores internamente y externamente para extrapolar correlación con el engagement. Es decir, si yo hago likes en LinkedIn, en posts de mi empresa, donde se habla de Great Place to Work, se ha estudiado que hay una correlación directa con el engagement de este profesional, por ejemplo, ¿no? Hay estas y hay muchas más, pero hay esto, la selección, la retención de talento, y después hay otra cosa que es también ahora mismo que tiene que ver con el upskilling y el reskilling, que es la capacidad o sea, la famosa curva de aprendizaje, ¿vale? Se asocia a los profesionales ahora mismo unas métricas para saber con qué velocidad asimilan algo que se necesita para otro puesto, ¿vale? Esto es otra métrica que también se está buscando y se está estudiando muchísimo. Más cosas. Por ejemplo, las correlaciones entre las competencias de los líderes y la performance de las personas de su equipo. ¿Sí? Es decir, nosotros lo que hacemos es buscar un patrón de liderazgo óptimo en una empresa, que es una persona que tenga unas ciertas características, digamos, entre comillas, a un cierto nivel, y después se busca qué correlación hay con la consecución de objetivos de su equipo, para establecer, vale, pues si es así, ¿no? Pues entonces tenemos que formar líderes o tenemos que buscar líderes con estas características para poder tener equipos con alto performance o con alto rendimiento o con alta capacidad de comunicación, depende de lo que se quiera, ¿vale? Entonces hay otro nicho ahora mismo que también es interesante, que son las entrevistas de salida. Se está estudiando mucho qué dicen las personas cuando se van de las compañías. Se está viendo que son mucho más sinceras que cuando hacen procesos de selección, por razones obvias, claro. Con lo bueno y con lo malo, con lo bueno y con lo malo. Es decir, que son personas que realmente dan una información muy valuosa de la organización, y lo que se hace es estandarizar las respuestas. O sea, se intenta hacer no una entrevista de salida, bueno, hablando como, ¿no? Te sientas aquí y te pones a hablar. No, vamos como yo me he preparado muy bien una entrevista de selección, que me interesa mucho, pues lo mismo, voy a prepararme muy bien una entrevista de salida para medir cómo se percibe la comunicación, cómo se percibe el liderazgo, cómo se percibe la cultura, cómo se percibe unas cuantas cosas que a mí me interesan mucho como organización, que se perciban de un cierto modo, ¿no? Entonces, esto es otro, digamos, otro grupo de indicadores que depende mucho de la estrategia de la compañía, pero que también se está estudiando mucho. Bueno, te he dado unos cuantos, pero es como momentos del employee experience donde ahora mismo hay foco para sacar información, entender e intentar adaptarse a lo que se está pidiendo, ¿no? Desde los diferentes también generaciones, porque tú sabes que en una organización puede haber muchas generaciones que conviven y se tiene que estar como muy alerta a lo que cada uno le interesa, quiere o busca en su ámbito laboral. Y es un poco esto, y para analizar, claro, y para analizar tantas cosas, ¿qué tipo de personas o perfiles tiene que haber en un departamento de People Analytics? Esta pues es muy buena, Marta. Tiene que ver un poco de todo. Yo creo que hay también las personas que piensan que los data scientists somos
polivalentes, digamos, lo podemos hacer todo, y no es así en absoluto. Yo soy licenciada en matemáticas, mi formación es científica, digamos, 100%, acabo de llegar, solo llevo 6 años en el ámbito de personas, pero es muy importante que haya personas que sepan del negocio. Es decir, mis datos y mis conclusiones sin un know-how de negocio no sirven para nada, no tienen un contexto, no se entienden, o sea, es muy importante personas de negocio. Tiene que haber, evidentemente, arquitectos de datos, tiene que haber gente que sepa cómo son los sistemas y todo el software informático de la organización, tiene que estar presente. Tiene que haber data scientists, es verdad, para poder analizar y poder sacar conclusiones. Y tiene que haber también a los famosos, que ahora ya son cada vez más famosos, traductores de negocio, business, que me sale en inglés, business translators, pero traductores de negocio. Son personas que hacen el puente entre, para que nos entendamos, el HRBP, el responsable del ámbito de personas, los responsables de área, el responsable de formación, el responsable de talento, y toda la parte más hard, podríamos decir, que son los arquitectos de datos, los data scientists, tal. Aquí hay un puente que son los traductores de negocio, que se llaman, que a veces son internos y a veces no, dependiendo, que ayudan a que todo lo que digamos, se ve, se entienda y después se pueda transformar en acción. Porque lo que queremos es hacer acciones, ¿eh? No queremos hacer insights muy chulos, ¿sabes? O sea, no quiero hacer gráficas muy chulas, que las hacemos, ¿eh? Lo que nos interesa es que todo el conocimiento que se saque, esto sea una acción después. Pues vamos a hacer un comité de performance para evaluar este tipo de perfiles para que nos vamos a hacerlo. Y vamos a ver cómo ese tipo de comité de performance cambia la percepción sobre la evaluación de desempeño, por ejemplo, en los millennials, por decir algo. Es el punto. Y necesitamos o sea, es una parte de negocio, donde hay quien sabe de negocio, que pueden ser el gerente, el director de recursos humanos, el HRBP y los responsables de área, de talento, de tal. La parte de arquitectura de datos, la parte de data scientist y la parte más hard. Y después la parte del puente, que decimos que es los traductores de negocio, que tienen que entenderse con un matemático y tienen que entenderse con una persona que ha estudiado psicología en las mejores universidades y que sabe mucho de Freud y de cómo funciona el sistema y el cerebro humano, ¿no? Sí. Entonces, es un perfil divertido este. Es un mix. Y normalmente está el departamento de People Analytics dentro de recursos humanos o suele estar externo a él, digamos. Depende también de la medida de la empresa. Es decir, si tú tienes una empresa de 200 trabajadores, es muy diferente 2.500 que 100.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo qué sé, Telefónica, mi amiga Carla es la responsable de People Analytics de Telefónica, son un equipo de 27. Claro, es un departamento que está, digamos, a caballo. No está dentro del Departamento de Recursos Humanos, pero tampoco está en el Departamento de Finanzas ni en el Departamento de Informática. Es un departamento como puente, sí, porque además está como en medio de varios departamentos. Ahora, en una empresa más pequeñita, de 2.000 trabajadores o incluso 200 trabajadores, hay una persona dentro del departamento de personas que tiene estas tareas. También porque normalmente no son full time o tiene otro tipo de tareas que no son estas, ¿no? Depende. Si la medida es grande, no depende directamente solo del responsable de personas, sino que puede tener doble gorro, que digo yo, y reportar también al financiero y al director general. Pero si es pequeño, sí que normalmente está dentro del departamento de personas. Ajá. Es una, dos o tres personas con este tipo de rol. Sí. Genial. Y ahora, antes de entrar en la pregunta de qué podrías recomendar en algún sitio para hacer People Analytics, vamos a seguir profundizando un poco en las preguntas que nos han dejado durante esta semana que querían hacerte en profundidad. Y una de ellas ha sido qué herramientas o apps se deberían aprender a usar para saber de People Analytics. Esa pregunta, por ejemplo. ¿Qué herramientas o apps?
Sí, sí, se deben A aprender, ver, ¿qué se usan. herramientas? Bueno, o sea, a ver, lo que os comentaba antes, las People Analytics es algo, es un ámbito, podríamos decir, muy poliédrico, ¿vale? Es decir, yo puedo dedicarme solo a, me invento, a gestionar bases de datos, y yo puedo dedicarme, una vez las bases de datos ya están limpias, con la información actualizada y todo perfecto, a crear análisis con storytelling y visualización, con una herramienta como Power BI o Tableau, lo que sea, o yo puedo dedicarme a explicar, una vez se ha hecho el primero y el segundo, explicar a negocio qué conclusiones hemos sacado, o yo me puedo dedicar a preguntar cuáles son las necesidades para poder traducirlas estas en variables medibles justo antes de empezar todo el rollo de la base de datos. O sea, digamos que el workflow es desde que alguien dice tenemos que estudiar el absentismo en el ámbito de operaciones, hasta que alguien explica y dice el absentismo está relacionado con la producción, o sea, tiene un delay de un mes respecto a una subida de producción, por ejemplo, por estrés, ¿vale? Desde un punto, no me veis los dedos porque los he separado, pero desde un punto al otro hay como muchas tareas dentro de un proyecto de People Analytics, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tendríamos que hacer es conocer todas las tareas. Antes de pensar en la herramienta o la app que te digo, porque se puede estudiar Python, se puede estudiar Java, se puede estudiar para poder programar, sí, pero es que quizá tú no quieres programar. Tú lo que quieres hacer es otra cosa dentro de un proyecto de People Analytics. Entonces yo lo que diría es, antes de esto, se tendría que hacer algún tipo de formación más o menos generalista para que te expliquen todo lo que se puede hacer en un proyecto, que no hagas tú todo, porque no se puede hacer básicamente todo uno. Necesitas más perfiles para poder hacer. Una vez, vale, hay como 7 cosas para hacer, 7 bloques, vale. A mí me gustaría mucho dedicarme a, lo que os digo, lo primero, pero es que en lo primero que es identificar problemas de negocio para después traducirlos en variables medibles, por ejemplo, no hay ninguna herramienta para aprender a hacer esto. Tenemos que hacerlo muchas veces para aprender a hacerlo, ¿sí? Si yo quiero hacer esto, quiero hacer un modelo para estudiar correlaciones, ¿qué herramienta tienes que conocer? Bueno, pues Excel, SPSS, Access, Python, R, son los grandes, ¿no? Para poder estudiar y poder hacer un modelo de correlación, por ejemplo, ¿no? No, yo esto no quiero. Yo lo que quiero es, cuando ya se ha hecho todo esto, lo que quiero yo es ponerlo bonito, hacer el PPT. Pero es mucho más complicado que esto, ¿no? Pero hacer mis barras, mis tablas y explicar una historia para que mi director general me lo compre y me deje hacer la acción que yo quiero hacer. Vale, pues aquí tienes que estudiar Storytelling, Power BI o Tableau, Click, que son bastante parecidos. Tienes que saber cómo las bases de datos se introducen en estos visualizadores para poder entenderlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo diría es, antes de buscar qué quiero hacer, es saber qué posibilidades tengo. Y una vez tengo esto, digo, vale, pues voy a estudiar esto o otro, o lo que sea. O estadística, por ejemplo, si yo quiero buscar un insight en unas bases de datos, necesito estudiar estadística. Y esto es, bueno, es estadística descriptiva, estadística exponencial, donde se hacen las medianas, donde se hace todo esto que estudiábamos en la carrera. Tenemos que estudiar, ¿vale? Eso es un poco... Te meten un rollo muy, muy fuerte hoy, ¿eh? Que no, la verdad que yo también estoy aprendiendo un montón. Pero me explico, ¿no? Es una cosa, es como decir, ¿qué herramienta, antes te lo comentaba, qué herramienta o app para aprender física? Hostia, física nuclear. Bueno, claro, hay una carrera de 5 años para hacer esto, ¿no? Pues ¿sabes? O sea, hay por ejemplo, un máster de Analytics y Big Data y Inteligencia Artificial que son 2 años. No sé si son 300 horas o 400 horas. Bueno, quiero decir que es un ratito para hacerlo. Esto no quiere decir que para hacerlo necesites todo esto, ¿eh? ¿Vale? Tú puedes empezar a calcular con una hoja y un papel y mirar con un Excel muy sencillo qué porcentaje de personas se van de una área y qué porcentaje se van de otra, y que empezar a jugar. O sea, tú puedes empezar con cosas muy simples y sacarás información y aportarás valor, ¿eh?
sea, vamos, como te digo una cosa, te digo la otra. Lo que pasa es que también tienes que tener presente que si tú quieres hacer un proyecto, digamos, a alto nivel, tenemos que, en catalán digo arremangarnos, subirnos las mangas y picar piedra porque es un trabajo, no es un trabajo fácil. Claro. Vale, no es trivial. Pero bueno, es muy chulo, a mí me encanta, ¿eh? No sé si Sí. se ¿Y algún caso de éxito que hayas implantado en alguna empresa? Unos cuantos. Ya imagino. Pero hay uno que me hace especial ilusión porque tiene que ver un poco con nuestro género. La verdad es que no, a mí me gusta muy poco hablar de hombres y mujeres, ¿eh? Porque, y además es evidente que somos iguales en todo lo importante. Pero es verdad que en un caso en concreto tenían un problema justamente de abandono en mujeres que no se entendía muy bien por qué. Es decir, eran personas que hacían su trabajo razonablemente bien y en un cierto momento se iban y no se entendía por qué. Y entonces, se hicieron, se empezaron a analizar, se hacían acciones y no se revertía el problema, ¿no? Entonces lo que nos dijeron es, vamos a estudiar las salidas. No, en general, no, vamos a ver qué variables están correlacionadas con las salidas, ¿no? Y entonces, bueno, tengo una presentación, si quieres un día la podemos hacer, pero y nos empezaron a decir variables, ¿no? Por ejemplo, la rotación del equipo del mes anterior, que decían que a veces había el efecto llamada, la valoración del jefe, el género del jefe y del empleado, cosa que nosotros decíamos que no, pero ellos insistían, el país, porque era una multinacional, empezamos a estudiar y al final, para hacerte corto el tema, vimos que había pero esto fue 6 meses, había una correlación muy fuerte entre las mujeres que se evaluaban con low performance en la última evaluación y que tenían un cierto rango de edad, diría que era 35 y 45, si no me equivoco, ¿vale? Entonces se estudiaron las características de los responsables de estas personas y se vieron que eran unos managers con una forma, digamos, muy antigua de valorar, que lo que hacían en común, sin saber lo que lo hacían todos, era personas que ellos consideraban como buenos profesionales, pero que podían dar más de sí, los valoraban de una forma demasiado dura, o sea, los infravaloraban, en el caso, para, digamos, sacarles el orgullo. Bueno, sacarle, pues ahora te vas a enterar, ¿no? Era como una forma como muy, que estoy explicando, soy muy cutre, pero para que nos entendamos. ¿Qué pasaba? Que en ese caso, y en esa relación en concreto, Dios me guarde de generalizar, pero en este caso lo que pasaba es que los hombres sí que lo hacían y las mujeres no. Es decir, no me valoras, a tomar por culo. A tomar, quiere decir, en ese momento decidían que no querían continuar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se daban cuenta de esto? Porque la mayoría lo que hacían era esperar a tener otra oportunidad. Y esto no es directo. Es decir, no es, con la expresión que he dicho antes, a tomar por culo y me voy. No, a tomar por culo y yo ya no estoy aquí, pero estaré hasta que tenga una opción que me parezca igual o mejor y me iré. Y tú no te enterarás de nada porque esto lo haré yo internamente, como persona y no como profesional. Seguiré trabajando al mismo nivel y después me iré. Claro, esto significa que había personas que trabajaban 1 mes y medio, había personas que trabajaban 3 meses y había personas que trabajaban 6 meses. Con lo que era muy difícil ver esta relación entre lo que había generado este comportamiento que para ellos era sangrante, porque se le iba gente muy buena sin poder haber hecho nada. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Lo que hicimos básicamente fue proponer un comité transversal de evaluación. ¿Qué esto quiere decir? En lugar de evaluar, pero a todo el mundo, no a ellas solo. Claro, porque si no se veía muy raro. No. O sea, a todo el mundo hacíamos 2 grupos. Unos con este nuevo forma de evaluar, que decíamos piloto, y otros que seguían evaluando de la misma forma, ¿vale? Y lo que hacíamos es
para ver si realmente había impacto o no. Y el comité transversal lo que eran entre 5 y 7 personas que habían trabajado con esta persona, ¿sí? No solo su manager directo. Había, evidentemente, el HRBP correspondiente y después había alguien de su equipo, si llevaba un equipo, alguien de su mismo nivel jerárquico con el que había interactuado en algún proyecto, etcétera, etcétera, ¿sí? Y se hacía una evaluación, podríamos decir, más justa, más, porque no era el criterio de la persona, era el criterio consensuado. Claro, todo esto sin explicar nuestras conclusiones, porque no podíamos condicionar nada, simplemente decíamos que esto era una forma más, digamos, más 360, ¿no? Más objetiva, y vamos a ver si esto, bueno, lo chulo fue que a los 3 meses empezó a bajar en la rotación de este grupo y a los 6 meses, me acuerdo como si fuera ahora, se puso a la media de la compañía. O sea, de este grupo en concreto que nosotros íbamos analizando, evidentemente, si se iban o no se iban. Es cuando yo le digo a mi gestor, esto no hace falta que te paguen. Porque realmente el feedback es increíble, porque la gente está muy contenta, la gente con la que estás trabajando y la gente que recibe lo que tú estás haciendo, porque son cosas como muy íntimas. O sea, ahora estamos hablando así de broma, estoy explicando, pero es algo muy duro y muy íntimo cuando alguien que trabaja bien decide irse porque se considera mal evaluado, ¿no? Es algo como que llega a casa y se lo pasa mal y habla con su pareja y yo qué sé, no sé, ¿sabes qué quiero decir? Entonces es algo que si no pasa, esto impacta no solo bien en la persona, sino en todo su entorno. Esa persona que podía sentirse mal evaluada, no se sentía mal evaluada, sentía evaluada de forma correcta, con lo que fue, eso es un caso de éxito que os digo que me gustó mucho hacerlo y hay más, hay más. Pero, bueno, esto fue especialmente chulo porque se iba muy rápido. Para mí 3 meses es muy rápido, aunque parezca mucho tiempo. Cuando normalmente los procesos de selección duran entre 45 y 60 días, que son casi 2 meses, que en 3 meses veas que esta rotación baja y que va bajando, ¿no? Es como tan gratificante como el COVID, que vamos viendo que va bajando, pues la gente está vacunada y dices, mucho mejor que nos abran PortAventura, que no pasen, nos dejen salir de casa, ¿no? Pues la situación es un poco igual, ¿eh? Es que va bajando la cosa, que la gente está mejor y es muy chulo, esto es muy chulo. Y que además hay un afecto después de esto, porque esto es lo que tú quieres, pero que pasan más cosas que tú no piensas y también pasan. Es decir, que estas personas que trabajan muy bien empiezan a hablar muy bien de tu empresa. Claro. Esto no lo perseguíamos, pero también ocurrió. Y esto quiere decir que personas con un perfil parecido a esas personas que trabajan muy bien aplican a tus posiciones. O sea, que es otra ganancia que no perseguíamos, porque decirlo y ponerlo en no era nuestra intención, pero que fue digamos, un 2 por 1, porque tenías gente muy buena que aplicaba muy rápido a tus posiciones. Y entonces la selección también bajaba en tiempo y era como, bueno, pues ¿esto qué es? O sea, era muy chulo porque van pasando cosas, o sea, que tienes que estar monitorizando y viendo, ¿no? Pero muy chulo. Sí, sí. Qué interesante. Y así un poco para que la gente pueda profundizar, sí. ¿Tú recomendarías algún sitio, algún curso, aparte evidentemente de la práctica, pero al final si quieres aplicar a puestos de People Analytics, que tienes que tener una formación específica y unas características específicas? Por ejemplo, en mi caso, que he estudiado recursos humanos, si ahora me quiero especializar en el mundo de People Analytics, ¿tú qué me recomendarías? Yo primero, porque esas preguntas me las han hecho 2000 veces, no 2000. Y entonces, ya me sé la respuesta, pero además cada vez, como la gente me da su feedback a la respuesta, entonces cada vez me reafirmo, porque yo me baso en la evidencia. Yo primero leería, mira que te digo. Y te puedo pasar 2 libros si quieres, te los paso después, para no escribir ahora aquí de esto. Hay un libro que es para mí brutal del último responsable de personas de Google, sí, me sabe mal, pero es Google,
Es un Laszlo Bock, que es para el Work Rules, famoso Work Rules, que o sea, es un libro para enmarcar. O sea, yo no solo tengo apuntes, sino que además me lo releo y releo y releo, y me lo compré hace 7 o 8 años. Es un libro buenísimo. Hay otro que es un poco más técnico, que se llama Predictive Analytics, pero que también te lo voy a pasar. Ajá. Son dos libros que para mí son interesantes en el siguiente sentido. Te dan, primero te explican cómo una de las empresas más importantes en este ámbito empezó con las People Analytics y qué consiguió. Y esto es como muy interesante porque te da todo el proceso. O sea, no te explica desde cero. Cómo se empezó desde cero y cómo fue evolucionando con muchos casos y muchos ejemplos, y esto te da mucha visión. Y el otro es un poco más técnico, pero también con muchos ejemplos, para que tú te evalúes leyendo esto. Es decir, ¿cómo te sientes? ¿Te gusta? ¿Quieres saber más? ¿Quieres aportar en este mundo? ¿O demasiado complicado, demasiado fuera de mis ámbitos? Por eso yo digo empezar leyendo. Porque si te dedicas a esto tiene que interesarte mucho. O sea, tienes que no irte a dormir leyendo. Sobre todo el primero que te voy a decir. Porque es muy ameno, además, ¿eh? No os penséis que es nada muy complicado. Es muy ameno y te vas pegando su proceso mental de cómo va cambiando y cómo va cambiando la mentalidad de los demás para conseguir lo que él quiere. Porque al principio él llega a un sitio que nadie quiere hacer esto, ¿no? Entonces, yo creo que es importante leer para esto, para escucharte y saber si esto te interesa o no. Si es que sí, y quieres saber más, o sea, digamos, lo ideal, si es que quieres, es que yo quiero saber más. Me interesa, o sea, me gusta. Vale. Yo lo que haría, que es lo que te comentaba antes, es una formación que estas se ofrecen en muchos sitios, una formación generalista de 2, 3 meses, no de 2 días, ¿eh? No. 2 días no. Es que no hay, ni no puede ser, no hay tiempo. Entonces, tienes que, 2, 3 meses, que son 30, 40, 50 horas en función de, ¿vale? Y después, para que te dé un barrido de todo lo que ahora mismo hay encima de la mesa, para que tú digas, vale, a mí lo que me gusta mucho es la parte tal o la parte cual, lo que os decía antes. Y a partir de aquí, cuando ya tienes un background, cuando hay seguir gente de LinkedIn, que eso también es muy importante, que hay gente realmente muy buena y comparte cosas muy interesantes. Pero aparte de eso, cuando tienes un background y además has leído y además ya estás conectado con gente y ir a congresos y tal, empezar a trabajar. Decir, en tu organización, decir, vale, pues yo lo que quiero es analizar, por ejemplo, la selección, pero quiero, no sé qué, buscar datos, estudiar los datos, buscar ayuda si necesitas al principio, vale, lo que sea, y empezar a trabajar en un proyecto en concreto. Vas a aprender muchísimo haciendo un proyecto, pero muchísimo, y te vas a equivocar muchísimo también, pero no pasa nada, forma parte del proceso. La segunda vez va a ser mucho más rápido. Y yo haría eso. Primero la lectura, después una formación generalista. Sí, un minor, una cosa así como de, no digo un máster de 2 años, digo una cosa de 2, 3 meses y después ya ponerme a trabajar, sin parar de leer y todo, y ver qué problemas tengo, qué es lo que me encuentro, porque es muy diferente lo que te decía, hacer People Analytics en una startup de 30 personas que hacerlo en una farmacéutica de 2.000 o en un banco de 30.000. Es muy diferente, pero incluso entre ellos, porque el nivel de transformación digital también puede ser muy diferente entre uno y otro, entre Banc Sabadell y la Caixa, ¿no? Entonces es importante, digamos, olvidarte de los posibles complejos o de, yo no lo he hecho nunca. Bueno, no pasa nada. Tenemos un Excel, tenemos los datos, tenemos una pregunta a responder, que esto es súper importante. ¿Qué quiero responder? ¿Qué pregunta? Porque no quiero analizar la selección. No. Quiero saber lo que me cuesta en media un proceso de selección en el ámbito financiero. Vale, ya tengo la pregunta. Voy a buscar la respuesta. Si no, no sabemos por dónde empezar. Una pregunta que tú quieras responder, que negocio quiera responder, y allí ya full. ¿Sí? Y trabajar. Y aprender, y es evidente que te equivocarás, y buscarás datos donde no haya, buscarás datos que son erróneos, bueno, no pasa nada. Para eso estamos. Pero... Bueno, es que para llegar a la solución muchas veces hay que investigar antes, entonces pues te puedes equivocar muchas veces. Y es que estás básicamente el 90% del tiempo investigando. Y 5
minutos al final que encontrar la solución. Pero es así, ¿eh? Esto aquí no va, no, esto no es por aquí. Otra cosa, pues vamos a mirar, yo qué sé, la estacionalidad, a ver si la estacionalidad hace que el absentismo suba. Ah, pues sí, o sea, pues tiene que ver con, pues, y es hacer un poco de Sherlock Holmes y buscar ayuda y preguntar. La gente sabe mucho, mucho más de lo que cree que sabe, pero mucho más. Y la intuición es muy importante. A ver, escuchar. Me parece que tal. Lo que pasa es que si me parece que ella, pues tú preguntas, ¿cómo lo sabes? Bueno, y te dan 5, 6, 7, 8 ejemplos y dices, vale. Pues puede ser que vamos por aquí, ¿no? Y es verdad, es que es así. No sé, pero yo diría esto, como 3 fases, podríamos decir. Leer, formarse y después empezar a trabajar sin problema. O sea, es que no sé aún hacer, no sé qué, no pasa nada. Ya lo hagas. Claro, Pero métete sin miedo. Claro, muchas personas me preguntan que si realmente las empresas lo están utilizando pues para profundizar. Y yo, bueno, siempre les invito a investigar, así como, pues que en LinkedIn hay, simplemente con poner People Analytics en el buscador, es que te aparece un mogollón de cosas. Entonces, pues bueno, también eso de verdad me preguntan, ¿de verdad lo aplican? A veces sí. A veces, pero claro, esto, los que llevamos ya unos años, pues ya, ¿no? Cuando a mí me preguntan, pues digo, pues tienes que leerte esto y hacer esto. Y claro, es como a poner marketing digital o como poner, yo qué sé, es que claro, agile, echar agile o agile echar o como quieras, es como... O tienes a alguien que te guíe un poco, es que, claro, tenemos mucho acceso y tenemos mucha información, pero alguien tiene que guiarte, porque si no, esto es que es, o sea, hay de todo también, ¿eh? O sea, de formaciones hay de todo tipo, de libros hay de todo tipo, y de profesionales, como en cualquier otro ámbito, hay de todo tipo. Entonces, sí, tienes que, al principio sobre todo, que alguien te ayude un poco. O sea, Claro. no te fijes en esta academia ni te fijes, es que no lo mires, o sea, déjalo, porque no, porque te van a poner un vídeo de una demo de Power BI y se van a quedar allí mirando el móvil. Y esto no es, ¿no? Pero claro, ahora estamos de moda y eso tiene cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Claro. Y las cosas buenas, las cosas malas también es que todo el mundo se aprovecha. Yo sé. Claro, yo hago 3 preguntas y la persona me dice, vale, sí, ya no sé, vale. Pero claro, no todo, claro, es que yo llevo haciendo modelos matemáticos de este tipo casi 20 años y no quiero que calcule nadie mi edad. Pero claro, no, pero es verdad. Entonces, muy rápidamente coges, a ver, la correlación de Pearson, si la variable está sesgada y no sé qué, ¿cómo lo haces? Y si te quedan mirando y dices, vale, tío, no haces nada, macho. O sea, vale, por calcularla, ¿no? Por calcular el porcentaje de gente que se va o que no se va, no es esto, ¿eh? No es esto. O sea, no se ponen rojos. Claro. ¿Ha hecho de mí alguna vez por LinkedIn? Porque claro, yo soy muy activa y entonces me dicen, bueno, pero ¿tú lo haces en serio o no? Y yo, coño, o sea, hay gente que lo hace sin ser en serio, pues, joder, pero claro, entonces yo pregunto lo que quieras. O sea, pregúntame lo que quieras, no tengo problema. Vale. No te ofendas, ¿eh? Pero claro, como hay gente que después digo, no, sí, ya lo sé. Pero es que, claro, yo a veces la hago la consultora porque me viene un cliente. No, es que he hecho un proyecto con no sé qué. Vale. Y entonces, vamos a hacer esto. Y me dicen, no, es que ellos me decían, pero yo entonces lo llamo y digo, no, he hablado con... Uy, no, nada. Es que lo que intentamos no salía. Y yo pensaba, no salía, ¿a quién no le salía? O sea, tú tienes que coger las variables y buscar la correlación, tío. Pero claro, si el otro lado no tienes un filtro y te lo vende muy bien, pues lo compras, pues normal, ¿no? Entonces, como en todo, al principio, con un poco de guía va bien. Pero eso no al principio, después ya todo el mundo coge su criterio y muy rápido avanza, ¿eh? Es que yo también estoy por desmitificar, ¿eh? No hace falta ser doctor en nada, ¿eh? Para poderlo hacer, para empezar en absoluto. En absoluto. O sea, con 4 cosas, con un Excel, con una libreta y un ordenador medianito, puedes hacer maravillas y sacar mucho valor a lo que tienes. Y lo he visto, ¿eh? O sea,
cuando yo me ofrezco a ayudar, siempre le digo, es que yo no voy a enseñarte ninguna herramienta. Si tú estás trabajando en Excel, vamos a hacerlo en Excel. Si, o sea, o en Access, o en SPSS, o en lo que tú necesites, o sea, que no, que el tema no va de herramientas, que el tema va de, sobre todo, tener muchas ganas de hacerlo y ser persistente. Esto sí, persistente, perseverante, si son sinónimos, sí, porque no te va a salir la primera. Te lo prometo que no, pero nada interesante sale a la primera, ¿eh? Eso, Nada, nada. Pero totalmente, bueno. totalmente. Jolín, Marta, pues qué interesante todo lo que me has contado. La verdad, yo Yo, sí, yo tengo intención de hablar poco, pero a veces no, no consigo. No, pero es verdad que es chulo y ha quedado cosas en el tintero, pero ya hay cosas como explicar cuál es el workflow, por ejemplo, que esto a la gente le gusta mucho, ¿eh? De un proyecto, fase uno, ¿qué se hace? Fase 2, fase 3, ¿no? Esto a veces ayuda, porque es bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? A continuación, el siguiente paso. Ya lo haré mejor o peor la primera vez, pero ¿qué tengo que hacer a continuación, ¿no? Esto, por ejemplo, en los mentorings yo es lo que más trabajo, porque es lo que más cuesta, es cómo empezar y después cómo seguir, ¿no? Y después ya en cada paso ya pediré ayuda o ya trabajaré, ¿no? Pero ¿qué hago después, no? Esto es algo que también, junto con los perfiles que me preguntabas, tú me decías, ¿y qué perfiles tienen? Pues todas dos cosas. ¿Qué perfiles tienen que estar en la cancha? ¿Y qué tengo que hacer? ¿No? Como cuando lees un juego, ¿no? Un juego nuevo que te llega por Reyes o lo que sea, y dice, pero primero los jugadores, todo el mundo tiene cartas, pero eso es primero. Lo segundo, se pone no sé qué. Pues es lo mismo, ¿eh? Si no sabes si después juegas más, pega lo mejor, pero si no sabes qué tienes que hacer, te quedas tonto, porque si estás allí, pues un poco lo mismo. Ajá. Y la primera vez es sí difícil, no tienes muy bien el sentido, y la segunda ya no tanto, y la tercera ya vamos bien. Es coger el tranquillo, como todo, Claro. y practicar, practicar, practicar. Ajá. Mm. No sé si alguien se anima a preguntar algo más que le gustaría saber en esto porque, madre ¿Cuánto mía, tiempo, llevamos cuánto tiempo hemos llegado? casi ¿Qué una hora hora. estamos? ¡Hostia! ¡Ay! Sí. Bueno, Se ha pasado no volando. sé. Sí, a mí también. Sí. Si alguien quiere preguntar, yo encantada. Si no, me Eh, lo podéis preguntar en privado, si a veces claro, está igualmente. que queráis, ¿eh? Igualmente, Yo este encantada. live va a estar colgado para que lo podáis ver todas las veces que queráis. Y voy a poner los links para que os dirija también al perfil de LinkedIn de Marta por si queréis profundizar. Por si yo que sé, habéis visto un curso y le queréis pedir opinión sobre ese curso. O sea, totalmente libres Sí. de Te que paso estos dos libros, Marta, porque eso, después, también, los y libros los voy a poner. ¿vale? Pues si la gente quiere empezar a hacerse, sobre todo el primero, el de las work rules, de las normas, bueno, normas, no normas, pero quiero decir Sí, las sí, work bases. rules, las bases, sí, porque ya la veréis, es un tío súper abierto y súper, o sea, súper flexible, es súper antinormas, no, porque se llama así, pero no va. Y es como empezaron a montarlo todo y es chulo como lo explica, es muy ameno y además es un bestseller, es algo que sale, o sea, hay gente que ahora, muchos años más tarde, lo implementa cosas que allí se decían, ¿eh? O sea, es algo que es como el nacimiento, podríamos decir, de esta metodología. Allí nació y en fuerza, yo creo, ¿eh? Te lo paso para que todo el Genial, mundo sí. que quiera acceder. Voy a poner los links para que todo el mundo se Vale, redirija y que si quiere profundizar, que primero lea y luego después, si de verdad le gusta, ya que profundice se nota, más. se nota. La verdad es que la mayoría por experiencia también lo digo, la mayoría de personas que intentan entrar y que quieren entrar, entran y se quedan, ¿eh? Ya, Porque realmente es un ámbito que combina muchas cosas y esto es a veces, sobre todo gente joven, con ganas como de confeccionar un perfil. Es decir, yo quiero diferenciarme dentro del ámbito, yo quiero eh, formarme de una forma, o sea, convertirme en profesional con podríamos decir, una característica diferente y hay mucha gente joven
muchos chicos, cosa que es buena, porque en general el ámbito es muy femenino y es como muchos chicos, y también chicas, que están entrando en este ámbito para, para aportar valor y para, bueno, para hacerlo como Mira, más, ¿no? Equitativo. Sí, aquí dime. nos preguntas de forma muy escueta 3 ventajas competitivas que obtiene un departamento de recursos humanos que utiliza People Analytics. Así como 3. Te digo una para mí, pero se puede decir tres, pero una es que pasa a ser un centro de coste a un partner estratégico. Es decir, no se hace nada sin pasar por el departamento de personas. Y esto es como estar en tercera división o en amateur y pasar a ser primera división. Es decir, que las personas, digamos que el coste que tienen los sueldos, digamos, de los colaboradores es normalmente la fila más grande y más dura dentro de una P&L, donde pues se cambia, o sea, la mentalidad es brutal. Y te digo uno porque para mí es potentísima. Digamos, en lugar de ser un centro de coste, es algo que aporta valor. Es algo que aporta valor como cualquier otra, como comercial, como marketing y como otras que están directamente facturando. Y que hay cosas que dicen que son necesarias, pero son un centro de coste. Pues el punto es que no tenemos solo que alinearnos, es que las personas son la estrategia de la compañía. Es lo que hace que la compañía sea la compañía. Si entendemos cómo funcionan, hemos ganado la partida. Entonces es todo, o sea, lo que pasa es que esto no se hace de 0 a 10, ¿eh? O sea, esto es un camino, pero es así, o sea, es entender al cliente interno. Estamos como muy obsesionados con el cliente externo, pero si entendemos el cliente interno, la potencia es brutal. Totalmente, ¿Mm? totalmente. ¿Mm? ¿Mm? Bueno, Marta, Bueno, ¿quieres por ir nada, cerrando? Sí, por ir cerrando un poco, que ya llevamos sí, cerramos. una hora. Cerramos y vamos a cenar. Yo, pues bueno, yo seguiría porque la verdad que me parece súper interesante, la verdad. Sí que lo es, sí que lo es. Así Es que, lo es, lo es. pues Pero nada, bueno, que esto sobre, es un camino, Marta, es un camino. Vamos a, cuando tú quieras, ya lo sabes, yo encantada. lo- Es entrar y ir viendo cuál es tu posición dentro del ámbito. Pues a mí me gusta estar aquí, lo que tú te guste más. Y hay sitio, ahora mismo hay sitio para muchas personas con intereses diferentes, o sea que ningún problema, ajá. de verdad. Pues te lo agradezco un montón y bueno, te agradezco sobre todo este súper rato que nos has dado. Vamos, te lo agradezco mogollón y A mí, porque ahora ya me ha sacado el tema del live. Ahora ya cuando me dicen un live, yo diré, no, no, live. No, porque he hecho uno con Marta, me gusta. pues claro, Sí, no, la verdad es tiene que su aquel, tiene su cosilla, esto mola. no, no, qué chulo. No, y a mí me ha hecho mucha ilusión, y te lo digo en serio, que personas con tu perfil, hay, por ejemplo, hay gente que me ha contactado diciendo, yo he sido profesora de Marta y ahora soy muy amiga suya porque es una profesional increíble. A mí me hace mucha ilusión que personas con tu perfil tengan interés por el ámbito, porque esto significa que el ámbito va a crecer. Claro, O sea, yo hago también charlas y conferencias, lo que sea, pero porque a mí me interesa que esto se conozca y que la gente, digamos, no le tenga como ni miedo, ni respeto, ni nada. Simplemente estamos aquí para ayudar a entender algo que es muy complejo, que es muy complejo y muy difícil. Y entonces somos conscientes y vamos a ayudar a dar herramientas para que gestionemos a los equipos de la mejor manera posible. Pero estamos aquí para ayudar a que la gente trabaje mejor, esté más contenta, evidentemente, y la empresa también, ¿no? claro. Pero que la gente esté feliz. Y esto y que haya puesto esto, que haya interés por parte vuestra, a mí me parece muy chulo, porque eso quiere decir que estamos creciendo y eso está muy bien. Hay un grupo, también te lo pasé en LinkedIn, que es el PAS, el People Analytics Spain, Ajá. que es un grupo donde somos ya 1000, me parece, liderado por Delia, por Sergio, son personas súper profesionales de empresas grandes ahora mismo, que están allí y que se comparten muchas cosas interesantes también. Nosotros hacemos el meetup, por ejemplo, con Delia, ella y yo hacemos el meetup Ajá. de Analytics, de People Analytics en España. Hacemos 2, 3 al año. Ahora en julio haremos otro.
para hacer divulgación, y para explicar, para abrirnos y para que todo el mundo que quiera del ámbito de personas y no pueda sumarse al y camino, conocerlo. Entonces, al viaje, ¿no? De People sí, Analytics. exacto, exacto. Ajá. Bueno, guapa, ya Bueno. está, lo dejamos. Bueno, te lo Seguimos agradezco hablando mucho cuando y quieras. vamos hablando. Gracias a Un ti. beso muy fuerte y muchas gracias. Gracias. Hablamos. Hasta luego, guapísimo. Mucha... Adeu, adeu. Adiós.